agua es un elemento indispensable para la vida. 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por ella, y nosotros mismos estamos hechos de este elemento en un 90%. El agua es un recurso universal que se encuentra en la naturaleza al que podemos, o así debería ser, acceder libremente. Este bien público global fluye entre países y pueblos sin conocer fronteras, símbolos o banderas, y supone un elemento imprescindible para prácticamente todas las actividades humanas, tales como la agricultura, la ganadería, la industria e incluso el ocio. Su acceso está tipificado como un derecho universal. Sin embargo, no se respeta como tal en numerosos lugares del mundo. En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua de calidad. Prácticamente todas ellas se encuentran en los países empobrecidos. Mientras, en los países del norte, cada persona consume una media de 200 litros de agua al día solo en consumo doméstico, sin contar la agricultura, industria o usos urbanos. En muchas poblaciones del sur, esta cantidad no llega a los 30 litros. Hay que tener en cuenta también que el agua potable es un bien escaso. Tan solo el 1% del total de agua existente en el mundo es apta para el consumo humano. Y esta situación está empeorando notablemente en los últimos años debido a las crecientes sequías y al aumento de las temperaturas originadas por el cambio climático. Este mismo contexto está empezando a provocar también el aumento de los flujos migratorios de población. Cada vez, grupos más grandes de personas se verán obligados a abandonar sus comunidades originarias en busca de agua, a medida que irá aumentando el valor geoestratégico, político y económico de los manantiales de este vital elemento. Si no se toman medidas globales para su conservación y su redistribución equitativa, el reparto del agua será una fuente inagotable de conflictos entre poblaciones y estados. Y esto ocurrirá mientras continúen los actuales modelos de gobierno vigentes en el mundo, que priorizan los intereses económicos por encima de los sociales, y en los que no importa traficar ni lucrarse con un elemento que supone un derecho humano imprescindible. Muchos expertos apuntan ya a que el agua y su control y distribución sustituirá en un futuro no muy lejano la importancia que actualmente tiene el petróleo. Además, existen ya varios intentos de privatizar el acceso a este bien común, lo que puede dejar a gran parte de la población, sobre todo a los más vulnerables, sin agua para su uso cotidiano. A esta problemática hay que añadir la falta de adecuados sistemas de saneamiento en muchos lugares, lo que ocasiona un elevado número de enfermedades infecciosas que afectan sobre todo a la población infantil. Enferman los niños, nosotros también enfermamos del gripe, tos, más que todo diarrea, las guaguas se enferman más. Las mujeres son otro de los grupos más perjudicados por la falta de agua, ya que, junto con los menores, son las encargadas de conseguirla y distribuirla para los usos domésticos, una actividad que les ocupa gran parte del día. Nosotros traemos del río agua en burros, en bidones, cargando. Así hemos traído. El agua del río es sucio, no es limpio. Ahora queremos agua limpia para vivir bien. El agua es fuente de vida, indispensable para el desarrollo humano y comunitario. Afecta directamente a la soberanía alimentaria y a la salud de los pueblos. Por eso se recoge también como una de las principales metas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La comunidad internacional se marcó como propósito reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento básico. Yo creo que el tema del agua es un tema mundial y creo que el agua nos puede posibilitar, como ocurrió hace 10 años, en tomar una decisión. O seguimos sometidos a un modelo económico, un modelo político que nos está conduciendo necesariamente a la destrucción del planeta, a la destrucción de la vida. O el otro camino es cambiar absolutamente este modelo económico, este modelo político, y reponer ese modelo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron como herencia, que es ese modelo que entre las personas debe existir un relacionamiento absolutamente fraterno, de reciprocidad, de respeto, de transparencia, de solidaridad, ¿no? Ese es el mundo que deseamos y soñamos todos, y además un mundo donde tengamos una relación totalmente armoniosa y complementaria con la naturaleza. Los países del sur son los más afectados por la falta y mal estado del agua, siendo los núcleos rurales y los asentamientos periurbanos los más vulnerables a estas deficiencias. Bolivia es uno de los países de América Latina
en el que más se sufre este tipo de problemas. La particular orografía de este país, con altas cumbres y planicies, con desiertos y zonas tropicales, hace que en él convivan multitud de climas y ecosistemas diversos, pero en la mayoría de ellos con una constante: la escasez de fuentes de agua fácilmente accesibles y de buena calidad. Por ello, el agua ha sido siempre una preocupación fundamental de los bolivianos y bolivianas, cuya falta se padece en el ámbito rural, pero también en los entornos urbanos. En el año 2000, la desorbitada subida de las tarifas por parte de la empresa Aguas del Tunari, que gestionaba en monopolio la captación y distribución del agua en el departamento de Cochabamba, provocó una protesta masiva de la población boliviana, que exigió el acceso al agua como un derecho humano y fundamental. Este movimiento, que provocó la llamada Guerra del Agua, supuso un ejemplo de organización ciudadana en todo el mundo. Bueno, la Guerra del Agua fue, desde mi punto de vista, la recuperación de la capacidad de la gente de articularse, de poner un freno a un modelo económico expropiador, explotador, exaccionador, criminal. Y fue el poner un freno también a esa forma de hacer política absolutamente privada, donde la toma de decisiones estaba en manos de unos cuantos políticos y empresarios. Creo que la Guerra del Agua, el agua produjo esta posibilidad de cambiar la vida de la gente aquí en Cochabamba y en Bolivia, yo diría, y en el mundo, de manera muy modesta, decimos, porque la Guerra del Agua inspiró, yo diría, y posibilitó una luz de esperanza a muchos pueblos que no veían la posibilidad de frenar un modelo económico al cual nos han sometido las grandes transnacionales, los gobiernos poderosos y también los gobiernos que, asociados con estos grandes poderes, han entregado todos nuestros bienes comunes, nuestros recursos naturales, nuestra dignidad a estos intereses. Desde entonces, el reclamo del agua ha estado presente siempre en el contexto social de Bolivia, donde, como en otras partes del mundo, la actual situación climática está agravando los problemas de escasez y sequía, especialmente en la zona oriental. Uno de los problemas fundamentales es el tema agua, ¿no? El tema agua que tiene que ver vinculado con el tema del calentamiento, porque las nieves o las nevadas como por ejemplo de Sajama, de Illimani y otros van desapareciendo año que pasa. Y esto va afectando a los ríos, a las vertientes que provienen de estas fuentes, y pues cada vez hay menos agua. En muchos lugares donde el agua estaba en 1 metro de profundidad, 2 metros, hoy podemos encontrar en 5, 6, 7, 10, y es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? El cambio climático y sus consecuencias, la mayoría de ellas relacionadas directamente con el agua, como inundaciones o largas sequías, han provocado ya que 26 millones de personas en el mundo abandonen sus hogares en busca de lugares más seguros para vivir. En un futuro no muy lejano, este fenómeno se convertirá en una de las principales causas de las grandes oleadas de movimientos migratorios. En muchas ocasiones, estos traslados se originan también dentro del propio país, buscando mejores condiciones de vida y, por tanto, un mejor acceso a las fuentes de agua potable. Hay procesos constantes de migración del campo a la ciudad. Ello implica que muchas comunidades han ido disminuyendo su población en forma acelerada. Pero uno de los efectos colaterales, por ejemplo, de los sistemas de agua potable, es que cuando van a vivir a las ciudades no tienen los mínimos servicios, acceden al agua a través de la compra de cisternas, de formas que les venden agua en turriles. Y en las comunidades, cuando tienen agua, pues muchos de ellos están retornando nuevamente porque les brinda mejores condiciones de vida. Los grupos más vulnerables al cambio climático que actualmente se está produciendo son aquellos que más dependen del entorno natural para su subsistencia: campesinos, pequeños ganaderos y especialmente poblaciones indígenas. Como ocurre en muchos otros aspectos, los grupos indígenas se encuentran también discriminados frente al resto de la población en el acceso al agua potable.
En Bolivia, el 78% de los indígenas no tienen acceso a este recurso. En uno de sus países vecinos, Paraguay, esta cifra se eleva al 97%. Y tan solo un 1,1% de los habitantes originarios de este país cuenta con sistemas de saneamiento básico adecuados. Incluso en lugares donde los servicios básicos de distribución de agua son deficientes para el global de la población, encontramos diferencias notables con respecto a la situación de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Ruanda, las poblaciones indígenas sin acceso a agua potable son el doble que las no indígenas. La proporción aumenta en 7 veces si hablamos de los sistemas de saneamiento. Estas desigualdades se ven acrecentadas por la generalizada desatención que sufren estos grupos. La mayoría de las comunidades indígenas deben sobrevivir al margen de las ayudas y políticas de sus respectivos estados, que condenan a grandes áreas de territorio y de población al olvido institucional. En el Chaco, en la zona de la andina, en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro, en el Beni, se nota a mucha distancia en la soledad en que viven estos pueblos sin tener, o sea, ni siquiera tienen en cuenta al Estado. No es que no solo, que no solo no le piden, sino es que no saben y no tienen conciencia de cuál es el rol que debe cumplir en el Estado. Aunque muchas de esas responsabilidades están descritas en la Constitución. Bolivia, con un 60% de población indígena, es uno de los países con mayor proporción de habitantes originarios de América Latina. Existen 35 pueblos indígenas, la mayoría en zonas rurales, con viviendas muy dispersas y con dificultades para acceder a fuentes de agua adecuadas. Está sucio, por eso está contaminado, pues. Nosotros llevamos a los animalitos a los cerros, ¿no ve? Ahí ensucian, pues. De ahí está viniendo la agua, por eso está contaminado. Los pájaros también se bañan en el río, eso estamos tomando nosotros. Además, hay que tener en cuenta que la población indígena tiene su propia visión del agua y de sus usos, así como formas ancestrales para su explotación, almacenamiento y distribución, las cuales deben respetarse como otro elemento más de su cultura y de su propia idiosincrasia. También pensamos recuperar esa ingeniería hídrica que tenían los indígenas del lugar, ¿no? Entonces, a través del uso de camellones, yo creo que van a ser prácticas importantes que nos van a coadyuvar en los próximos años y de esta forma aminorar, digamos, las consecuencias que pueden venir por efecto de estos cambios radicales en temas del sistema climático. El cambio climático, con sus abundantes y cada vez más largas sequías, sumadas a la contaminación creciente de muchas fuentes de agua, suponen algunas de las principales trabas para que muchas comunidades en Bolivia y en muchos otros lugares del mundo puedan gozar de una vida digna, larga y saludable. Y es que el acceso al agua supone la primera condición para llevar a cabo nuevos procesos de organización social que luego promoverán acciones en otros campos, como la salud, la soberanía alimentaria o la producción sostenible, considerados además como modos fundamentales para luchar también contra el calentamiento global que acecha cada día, en mayor medida, a nuestro planeta. Porque no hay agua, no hay recursos y no puedes avanzar en el tema.